Hola, tengan ustedes muy buenos días. Espero que hayan dormido bien, que hayan reposado, porque ya saben, Dios está latente y dice que a un corazón contrito y humillado nunca los desamparará. Amén. Y vamos a empezar el devocional número 6 y vamos a entrar en el 1 del estudio de cada uno de los profetas. Un poquito de conocimiento para poder introducirnos a lo que habíamos hablado sobre el nacimiento y bautismo, nacimiento de Cristo Jesús, invitar a su corazón y luego recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a darle lectura a un profeta, que este profeta se sincronizó en la ira y la pasión al Creador, pero la ira de ver cómo nosotros los humanos hacíamos las cosas viceversa. Entonces son escrituras que están selladas en el Antiguo Testamento, los mayores y menores profetas, diría yo, y cada uno tiene una asignación hermosa. Y para ello vamos a empezar a leer un poco la descripción de lo que es el profeta Oseas. Vamos a empezar con el profeta Oseas. Y dice así, el libro y su mensaje. El libro de Oseas está compuesto de 2 secciones. La primera dice del capítulo 1 al capítulo 3, es por su unidad temática. La segunda del contenido más heterogéneo abarca el resto del libro. Y vamos a saltarnos al segundo párrafo. Esta es una Biblia de estudio muy preciosa que estoy encargando la letra grande. La literatura de Oseas es apasionada, llena de vehemencia en ella, más que en la de ningún otro profeta. Se revelan intensos mezclados de sentimiento, amor y ira, de esperanza y asignación a la diferencia de Israel y su rebeldía frente a la manifestación de la paciencia y la misericordia de Dios. Se resuelven en un lenguaje sumario y conciso. Vamos a saltar el segundo párrafo. Del capítulo adelante de 4, el profeta pasa y revisa la perversión en que se halla sumida la sociedad ismaelita. Ismael sufrirá las consecuencias de su desvío. El párrafo 3. Habiendo suplicado, vuelve Israel a Jehová tu Dios. La lucha de Oseas contra la idolatría se desarrolla en un marco bien definido a los israelitas que habían sucumbido a la tentación de ofrecer culto a dioses extraños, especialmente a dioses de la fertilidad propios de otras gentes pobladoras de Canaán. Eran rituales politeístas en amplitud de ayuda a la protección del ganado y la cosecha en ceremonias idólatras, que Oseas denuncia y combate. También se caracteriza este libro en respecto a una veneración con que se refiere al ministerio profético, cuyos orígenes se remontan en Moisés, pues por medio de Dios hizo subir a Israel de Egipto. Y ahí lo vamos a dejar. Entonces, nuevamente vamos a pasar en el mismo libro de Oseas al capítulo, que este libro de Oseas, del profeta Oseas, está en el Antiguo Testamento, ahí cerquita ya de Mateo, de la venida del Señor Jesucristo. Y en Oseas, el capítulo 8, versículo central de esta enseñanza es el 2, capítulo 8 de Oseas, el verso 2. Y así clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien y el enemigo lo perseguirá. 4. Estos establecieron reyes que no son escogidos por mí. El Señor hablaba por el profeta Oseas. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. El profeta Oseas se centra, un hombre casado con hijos,
se centra en la pasión a la verdad y a la ira contra los escogidos y los no escogidos del Dios Todopoderoso. Y en este capítulo 8 muestra, dice una parte importante, que esto muchos profetas lo han gritado al mundo y a las naciones, siempre, no solo sea Jeremías, Job, desde Abraham, desde Moisés, y cada uno de ellos tuvieron Nehemías, todos bajo el reinado de Usías, estuvieron bregando y queriendo cortar todo lo que Dios estableció para los humanos. Ya ustedes lo saben, desde Adán y Eva fueron las cosas distorsionadas, incluso estableciendo iglesias y religiones hasta hoy en día. Por eso en este devocional 6 vamos a entrar en una pequeña repasada y vamos a leer una descripción de cada uno de los profetas. Vamos a revisar, porque orando en el Señor me llevó el Espíritu del Señor a un conocimiento y sentir que yo tuve cuando yo era una nueva cristiana. Yo entraba en la iglesia y escuchaba al pastor, habla su Biblia en Mateo 6:8, yo no sabía ni dónde estaba parada. Y después iba la otra vez al culto y me decía, abra su Biblia en Isaías 28, por decirte. Entonces, muchos años por esa falta de orden, no es culpa del pastor, es culpa de nosotros, porque vamos a la iglesia, es bonito cantar, es bonito sujetarse al pastor, uno empieza a ofrendar, a diezmar para atraer las bendiciones económicas, pero resulta de que esto como que hay una frustración porque uno no sabe dónde empezar y dónde conocer a Cristo como el camino de la verdad, ¿no? Hemos dicho ahí en 2 Pedro que el conocimiento es importante. Por el conocimiento viene un dominio propio. El dominio propio trae paciencia, trae el amor fraternal y así sucesivamente. Entonces, como Dios es un Dios de orden, es un Dios de pacto, a veces escuchamos a un predicador hermoso ahí en la calle gritar arrepiéntase, arrepiéntase, y fácilmente le criticamos, fácilmente decimos que está loco, está loca. Pero esas personas estudiaron, se fueron al principio de la creación y están viviendo conforme al orden del Señor. Entonces, qué importante de verdad es tener un conocimiento en orden. Así que yo te invito, en este devocional 6 vamos a entrar a conocer un poco de la biografía o de la vida más rápidamente de cada uno de los profetas. Y ahora estamos empezando con Osea. Osea trajo y dice en cada uno de sus versículos, dice insinceridad del arrepentimiento de Israel. Luego habla de la apostasía de Israel que será castigada. Luego habla de la iniquidad y rebelión de Israel. Luego está el castigo de los que el castigo de la persistente infidelidad de Israel. Luego tiene él tan solamente en su libro, en el libro de Oseas, tiene solamente 14 capítulos. Es bien corto y bien urgente y necesario que nosotros empecemos a tener un poco de conocimiento de las Escrituras para poder ubicarnos. Y así usted podrá elegir un predicador o una persona que le enseñe las Escrituras para poder caminar. Las criaturas que nacen del vientre de su madre no pueden empezar a tener una vida normal si la madre y el padre no le enseñan los primeros pasos, tomando la leche, después comiendo arrocito, después una papita, y así es el Padre Dios Todopoderoso. Entonces el versículo nuevamente central de esta enseñanza empieza en el capítulo 8, que dice reprensión de la idolatría de Israel. Y yo me he saltado del capítulo 8 directamente al versículo 2. Dice así nuevamente: a mí clamará Israel, Dios mío. Le hemos conocido. Esto quiere decir que desde antes Dios estuvo enseñando y que la habíamos conocido, pero sin embargo, dice, Israel desechó el bien, ¿verdad? El pueblo del Señor, el enemigo lo perseguirá. Si usted está hoy en día preocupada porque le va a venir una enfermedad, porque le va a venir una crisis económica y no va a tener
es porque las personas rechazan la gracia del Señor Jesucristo. Hasta Dios llora, dice, ¿verdad? Dios está triste muchas veces, aunque usted no lo crea, eso es así. Cuando una persona rechaza la gracia, cuando no quiere aprender de las Escrituras, cuando esa persona se rebela en contra de otra que le está queriendo hacer el bien, entonces esa persona va a ser perseguida. Va a ser perseguida por el enemigo. Escrito está este hombre lleno de su ira pasional que tenía por el bien, pero tenía una ira en contra de la perversidad, en contra de todas las cosas distorsionadas. Llámese figura física de mujer que predica, que grita, que profesa, llámese pastor que no pastorea o que se roba los diezmos, que no se roba. Eso no importa. Lo que importa aquí es que usted y yo tengamos el conocimiento exacto en un orden establecido por el mismo Dios Todopoderoso. Y para eso hay que leer las Escrituras, no solamente así cuando usted se enferma o cuando usted esté triste y tenga que abrir la Biblia. Y como conozco muchas personas que solamente lo han hecho esto y tienen y obtienen la necesidad de Dios, pero luego que se les olvida. Luego que se ponen bien, que se sienten bien, se les mudó de casa, se les acomodó, nos usa a nosotros los cristianos, incluso para mudarles, y nosotros hacemos el bien, pero Dios nos reporta y nos devuelve el bien como sea, aunque no lo hacemos con la intención de recibir. Pero así sucesivamente, quien dice el diablo vino para robar, matar y destruir, usa a las mismas personas para tener el provecho del mismo Dios, pero como no lo ven a Dios, nos ven a nosotros, entonces sacan ventaja, sacan provecho. Pero ellos se golpean porque vienen con un corazón engañoso, y esa es la descripción de este profeta Oseas. En su vocabulario, él lo aplica a la enseñanza. O sea, en otras palabras, para que usted y yo nos entendamos, aquí mucha gente que se aprovecha de la pasión que nosotros le tenemos a Dios, de lo que Dios nos bendice, y vienen a robarnos, vienen a quitarnos, vienen a hacer cosas, y nosotros seguimos siendo flexibles, le damos la casa, le damos dinero, le damos porque ya hemos sido bendecidos por la humildad, por la oración, por lo que usted quiera llamarlo. Amén. Entonces las personas sacan y quieren aprovecharse de esa situación. En vez de ser corajudo, fuerte y ponerse el cinturón bien fuerte y decir, bueno, yo haré mi parte porque Dios también me ha elegido y yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios y quiere bendecirme. Amén, porque Dios ama a todas las personas. Entonces este profeta estaba centrado, dice, en esa pasión, en ese intento mezclados que él tenía en su mente de sentimientos y amor y de ira. O sea, estaba él así. Entonces él empieza a profesar y tanto le gustó al Señor que esto fue un libro revelado, como muchos profetas más mayores y menores, que los que escribieron la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo lo pusieron en los libros. Tal vez uno de nosotros en el futuro, porque esto no acabará, quiero decirle, el mundo no se acabará, pero sufrirá muchas situaciones. Y ahí vamos a leer un poco más abajo donde dice, ¿no? Ellos establecieron incluso sus reyes. Mire cuánta gente ahí en Londres vemos gente que se inclina a los pies cuando pasa la reina Isabel y esas cosas, no están en delante de Dios, pero no escogido, dice el Señor, por la boca de Oseas por mí. O sea que todos estos reyes y principados que se levantan aquí en el mundo y en la tierra no son escogidos por el Señor. Por eso es que no debemos de hincarnos ni hacerle la venia a nadie más que al Señor, ahí en tu cuarto sola y orar. Constituyendo, dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los puse. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, tu Samaria, hizo alejarte. Se incendió mi enojo contra ellos. Aquí ya el Señor, Dios Todopoderoso encarnado, está hablándole al pueblo de Israel o al no pueblo de Israel o al mundo entero y las naciones. Entonces en el 7 dice así, del 5, no, usted léalo todo el capítulo 8, amén. Porque sembraron vientos, dice, y segarán tempestades. Estas personas equivocadas. No tendrás mies, ni su espiga dará harina.
y si la da, los extranjeros se la comerán, la devorarán. Así será Israel. Mire cuántas personas, incluso hemos venido de otras naciones a cosechar aquí cosas que ni siquiera empezamos desde el principio. Si yo le contara un testimonio de mucha gente que incluso trabajan arduamente para proteger a una persona que inmigró recién. Se ha criticado un tema hermoso que lo vamos a ver de la inmigrante en otros países, pero son voluntad divina. O sea, como él rechazó a lo mejor la gracia del Señor, pues Dios transporta a sus hijos y los mueve donde a él, en el vocabulario doméstico, le da la gana, porque a Dios le da la gana de hacer las cosas como Él quiere. Entonces le dejo esto en esta mañana, estudie el profeta Oseas y váyase al capítulo 8 y léalo los 14 capítulos del libro de Oseas en este fin de semana para que usted lo analice, lo vea y el Espíritu Santo le guía una verdad y usted pueda ir creciendo así en espíritu y en verdad, y Dios de los cielos, que mirará su corazón primero, se agradará de usted y de mí. Y aquí en el capítulo 14 cierra del libro de Oseas, dice así: súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Vuélvete, Israel, dice el 1 verso, a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Decidle: quitad toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El Señor tiene, habíamos dicho, 6,000 promesas, para no sé cuántas para cada día, en 365 días del año. Pero eso sí, usted no es tarde para empezar y puede hacerlo hoy. Que el Señor